El mundo ha experimentado un descenso en el número de casos contagios COVID-19. La variante Omicron en muchos países ya estaría siendo superada, pero lo importante es que algunos expertos y sobre todo la misma Organización Mundial de la Salud estarían indicando que Omicron no sería la última variante del coronavirus. En una reciente publicación dada este 27 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud indicaría que probablemente Omicron no sea la última variante del coronavirus que la humanidad conozca, y sobre todo podrían presentarse nuevas variantes por algunos puntos que nosotros debemos considerar. ¿Qué es lo que podría pasar en el futuro? ¿Podría aparecer una variante diferente a Omicron y ser más agresiva? ¿Por qué los expertos y la Organización Mundial de la Salud indicarían que Omicron no sería la última variante del coronavirus? En este video vamos a analizar este reporte y lo más importante, brindar recomendaciones para tomar nosotros en cuenta y sobre todo estar preparados a lo que podría venir. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un reciente reporte que había sido dado este 27 de enero de 2022, en donde expertos y sobre todo la misma Organización Mundial de la Salud indicaría que probablemente Omicron no sea la última variante del coronavirus que el mundo conozca. Una situación que podría lamentablemente no llevar al fin de la pandemia aún y que nosotros debemos estar preparados para lo que podría venirse. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a conocer es que la variante Omicron inició el 26 de noviembre de 2021 cuando la Organización Mundial de la Salud habría declarado a esta variante como la quinta variante de preocupación. Una situación que en los días iniciales causó bastante incertidumbre, dado que el mundo estaba superando una ola delta. Una situación bastante difícil en donde la mortalidad se habría incrementado y la situación esperaba que podría ser igual o incluso peor con Omicron. Sin embargo, las investigaciones revelaron que Omicron causaría menos daño que la variante Delta y para muchos expertos esto pudo ser la solución para la pandemia, en donde al tener un agente infeccioso más contagioso, pero sobre todo menos letal, podría ayudar a controlar la pandemia. Ello pudo darse, sin embargo, en una reciente publicación este 27 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud y muchos expertos considerarían que Omicron no sería la última variante de COVID-19. Es muy importante entender que mientras el virus siga circulando, especialmente entre los no vacunados, la probabilidad de que aparezca una nueva variante más mortal es un riesgo latente. En abril 2021, la aparición de la variante Delta provocó un aumento sin precedentes en el número de contagios COVID-19 a nivel mundial. Es importante entender que esta variante, medio año después, justo cuando la ola Delta alcanzaba mínimos históricos y la fase más aguda de la pandemia parecía llegar a su fin, la robusta vigilancia genómica en Botsuana y Sudáfrica identificó a la variante Omicron por primera vez. Desde entonces, la alta transmisión que ha tenido esta variante detectada en Sudáfrica, la variante Omicron, ha causado sobre todo nuevos contagios y récords en los mismos, en donde el mundo el 26 de enero habría registrado hasta más de 3.7 millones de contagios en un solo día. El riesgo latente estaría sobre todo alimentado por la desigualdad. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud y muchos expertos estarían indicando de que Omicron no sería la última variante? En cifras de la Organización Mundial de la Salud se habría indicado que más de 3.000 millones de personas en todo el mundo no han recibido ni siquiera la primera dosis contra COVID-19. Y es importante que la desigualdad en la distribución de la vacuna habría llevado a que el acaparamiento de los países desarrollados sea el principal factor de riesgo para la aparición de nuevas variantes después de Omicron.
En los reportes actuales sobre el nivel de población a nivel mundial, se calcula que el mundo tiene alrededor de 7.8 billones de personas, es decir, 7.800 millones de personas. Y las personas no vacunadas estarían alrededor de 3.000 millones, lo que significa que casi un 50% de la población mundial no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna contra COVID-19. Ante un agente altamente transmisible, ante un agente que tiene la capacidad de mutar y adaptarse, y una población no vacunada, lamentablemente esto conllevaría a que el mundo esté conociendo nuevas variantes del coronavirus. Es importante que mientras que el virus siga circulando en la población no vacunada, la presencia y el riesgo de una nueva variante de preocupación es algo que puede estar latente y hay que tomar en cuenta en relación a ello. En un artículo publicado por el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en África, se habría indicado que no solo comparte la postura de la Organización Mundial de la Salud por la preocupación de nuevas variantes, también asegura que habrá otra variante del coronavirus después de Omicron, por lo cual el mundo debería estar mejor preparado. ¿Cuáles son las situaciones que podrían conllevar a una nueva variante del coronavirus? Aunque la mayoría de las mutaciones que ocurren en el virus con material genético ARN carecen de potencial para modificar la capacidad del virus de propagarse o causar enfermedades, el virus estaría buscando mejoras en su habilidad para aumentar la transmisibilidad, la virulencia y la presentación clínica de COVID-19. Las mutaciones que tiene el virus buscan tres objetivos: aumentar su transmisión, aumentar su virulencia y sobre todo el cambio en la presentación clínica. La variante Omicron ha tenido sobre todo dos de estos cambios. Aumentó su transmisibilidad, cambió su presentación clínica. Sin embargo, no cambió la virulencia. Por el contrario, la virulencia fue menos agresiva. Ello sugiere de que la próxima variante a Omicron podría tener las tres características: mayor transmisión, mayor virulencia y sobre todo cambiar el cuadro clínico de COVID-19. Situación que ya los expertos están mencionando que podría darse. Las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y sobre todo el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, considera crucial luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar al virus y sobre todo aplicar restricciones adaptadas para evitar la aparición de nuevas variantes del coronavirus, en especial variantes de preocupación. Al mismo tiempo, considera que es peligroso suponer que Omicron será la última variante dominante, porque ahora mismo las condiciones son ideales para que el mundo presente el surgimiento de otras variantes. Palabras del director de la Organización Mundial de la Salud. La situación para el mundo es el riesgo de una nueva variante. Omicron estaría siendo superada en gran parte del mundo. Sin embargo, esta no va a ser la última variante que puede el mundo conocer según los expertos. Debemos estar preparados y estar aprendiendo de la pandemia y de las situaciones que hemos vivido hasta el momento. El mundo ya ha registrado más de 5.7 millones de personas fallecidas, más de 397 millones de personas infectadas. Es momento de que nosotros aprendamos a qué es lo que podría pasar en el futuro. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, hoy día hemos querido compartir un reporte importante que habría dado la Organización Mundial de la Salud. Este 27 de enero de 2022 indicó por qué Omicron no sería la última variante del coronavirus. La situación que representa la Organización Mundial de la Salud para el posible surgimiento de nuevas variantes estaría en la desigualdad de la vacunación. El tener a un virus altamente transmisible y con una capacidad de adaptación en medio de personas no vacunadas es una situación que pondría en riesgo al mundo entero. Hasta el momento son 3.000 millones de personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19. Una situación preocupante dado que casi sería un 50% de la población mundial. Ello, con el virus que tiene la capacidad de adaptarse, podría conllevar a nuevas variantes de coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha indicado que es importante luchar contra la desigualdad en la vacunación,
vigilar al virus y sobre todo aplicar restricciones adaptadas. Es momento para que nosotros estemos evitando la aparición de nuevas variantes. Y otro punto importante, es peligroso suponer que Omicron será la última variante del coronavirus. Estemos alertas a lo que podría venirse, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.